Start, Tristan. Cool. Thanks for coming. I'm going to present my screen, and when I've said a few sentences, Melissa's going to translate. So you're gonna see my screen now. Bien. Bueno, gracias a todos, a todos por venir. Y ahora voy a compartir mi pantalla para que puedan ver mi presentación. Y voy a ir hablando despacito para que Meli pueda hacer la traducción. Cool. So, good morning. So I would like to talk about my books and why I've made books. Bien. So I've been making books for about 20 years, and the very first Buen día, one... quiero hablarles de mis libros y por qué hago libros. So I've been making, the first one was called Stencil Graffiti, and as Nazza said, my last one is also about stencil graffiti. But the reason that I'm drawn to things like street art is this creative independence. El primer libro que hice fue Stencil Graffiti, y el último que hice también tiene ese mismo temático. So I think I'm attracted, that's a topic that I'm always attracted to. So it's been my inspiration to create books, to kind of share this inspiration with other people. Me gusta mucho la independencia que me da hacer libros, entonces quisiera compartir con ustedes un poco la inspiración que viene de hacer este tipo de trabajo. Great. So some of my books talk about techniques and materials and drawing, but this time, this topic, I'm going to basically concentrate on stencils. So I was living in Bristol from the 1990s, and Bristol is famous because of the stencil artist Banksy. I was already a graphic designer at that time, and I started to see his work appear in my city. So this image there of a rat with a CCT camera is the first Banksy that I saw, and I got excited and took this photograph. Bien, en los 90 Bristol se hizo muy famoso, empezaron a aparecer obras del famoso Banksy. Aquí vemos una imagen que dice Banksy con un ratoncito con una cámara arriba de su espalda. Esa fue la primera obra de la que saqué una foto, y así empecé mi trayectoria. Okay, thanks. So Banksy wasn't the first stencil artist in Bristol. There were ones before. Most famously is the artist 3D, who is part of the band Massive Attack. He was making stencils many years before, and also another stencil artist called Nick Walker. So there was a local culture in Bristol about using stencils. Banksy no fue el primer artista stencilero en Bristol, sino que hubieron ya varios otros, como el 3D, que es también integrante de la banda Massive Attack, y también Nick Walker. Thank you. So what I liked about the power of the stencil is, especially in Banksy's work, is he's able to take an image that is able to combine images. So by connecting the rat with the CCTV, he's created a narrative in a simple silhouette. Lo que me gusta de Banksy es que él combina imágenes muy simples para dar un mensaje de mucho impacto. Entonces aquí, por ejemplo, la combinación del ratón o la rata con la cámara. So with the first book that I wanted to make was because I was seeing so much exciting work in the 1990s in Bristol, and I wanted to connect it to other work in Europe and across the world. But first I should talk about the history of stencils, particularly
relating to illustration. El primer Um, libro, el primer libro que decidí hacer surgió porque estaba viendo tanto arte en la calle que me inspiró a hacer como una compilación y poder así también comparar lo que estaba viendo con lo que estaba surgiendo en las calles en otras partes del mundo. Entonces ahora voy a hablar un poco de la historia de la técnica de stencil. Thanks. So before the stencils became used in graffiti, the stencil technique was used for illustration. In France, the stencils are called pochoir, and the pochoir technique was a way of creating illustrations before printing, before lithographic printing. La técnica de stencil es en realidad muy antigua, se llamaba pochoir y era una técnica que se utilizaba antes mismo de la litografía para hacer ilustraciones. So you can see the brushes that they used in this image to use as a stipple brush to create various layers of color. And it's the same today in the way that we create stencils for screen printing and for Photoshop. Everything is about creating layers. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, el pincel que se usa para agregar capas y así crear la imagen. Y es muy parecida a lo que se sigue usando hoy día para hacer serigrafías, estableciendo capas. Okay, and you can see in that photograph that it used to take a lot of people to make pochoir. So that's almost like a factory creating these handmade illustrations. Y ahí en la imagen se puede ver cómo se necesitaba de mucha gente para hacer una imagen, una sola ilustración. Se hacía como en un ambiente tipo de fábrica. So this is where stencils connect to illustration and also to fine art. So many fine artists use the technique of pochoir to create editions. For example, Jean Miro. So they use a stencil, but they would use brushing, splattering, sponging, and spraying to create different textures. Entonces aquí es donde vemos donde se encuentran la técnica del stencil con el arte fino, digamos. Tenemos a artistas como Joan Miró, quien utilizaba esta técnica para crear obras, así como vemos aquí en las imágenes. Another famous example is Matisse. So he created this edition firstly with cutout paper, but to create an edition of a multiple edition, these were then used pochoir to create his famous jazz book. Aquí tenemos otro ejemplo muy famoso del artista Matisse, quien al principio utilizaba papel recortado y después empezó a hacer series, como por ejemplo esta serie Jazz, que fue muy conocido, que se hizo utilizando la técnica de pochoir o de stencil. Okay, so this is just a reminder that pochoir has this fine art and illustration background. And now we're coming to the latest book. The reason I've come back to stencils is that I think it's a good time to be thinking about do-it-yourself art and getting back to basics. Bien, entonces ahí vemos un poco el origen de la técnica de plantilla, de stencil, en el mundo del arte, y ahora vamos a empezar a hablar sobre el stencil en el mundo de arte callejero. Para mí es un momento muy importante para que nos volvamos a conectar con el do it yourself, hazlo tú mismo, en este contexto. Over the last couple of decades, street art has become connected with commercialism and trying to get famous and kind of making money out of street art. And I really wanted to kind of
step back a little, go back to the beginnings of street art and why we make street art to express ourselves and to protest. Bien, entonces aquí vemos la tapa de mi libro actual, el que recién salió. El arte callejero en los últimos años se ha asociado mucho con lo comercial. Se ha comercializado bastante y con este libro quise volver a conectar un poco con las raíces del arte callejero que tienen que ver con expresarnos. And for me, street art always remains interesting if it has these three points, if it communicates, if it's creative, and if it reflects the community. I think these are very important. Otherwise, it's just about self-publicity. So I think these three things, if they're elemented within street art, then street art remains vital. Para mí el arte callejero se mantiene vital cuando tiene estos tres aspectos: la comunicación, la creatividad y la comunidad, que debería ser un reflejo de algún aspecto relevante a su comunidad donde surge. So I like to think of stencil art as the art of action. So because it's a very accessible technique, you can have an idea in the morning, and by the evening you've cut a stencil and then you put it into action. So I feel like it's a very enabling technique. Para mí la técnica de stencil es genial porque es súper accesible. Yo lo llamo como el arte de la acción, porque es una técnica que te permite, por ejemplo, tener una idea a la mañana y ya para la tarde-noche podés plasmar esa idea en la calle. Gracias. So let's look at the history of stencils used in graffiti. So we've looked at pochoir and the fine art history, but in terms of using stencils on the street, the early history is all about political art and propaganda in the first place. So stencils are used to create propaganda by the Italian fascists, propagating images of Mussolini, but also anti-fascists. There was a history for example, in Poland, of the anti-fascist resistance using this word Grunwald, which talked about their sort of Polish heritage. So this is the first time we're starting to see images and text stenciled as graffiti on the street. Bien, metiéndonos un poco en la historia de esta técnica en la calle, volvemos a la época de Mussolini, por ejemplo, cuando era una técnica que se utilizaba bastante para plasmar imágenes de Mussolini por los fascistas italianos en la calle. Entonces ahí vemos una imagen del 43 y al lado una imagen de Polonia, donde se utilizaba la técnica por los antifascistas para plasmar la palabra Grunwald, que tiene que ver con una traición en Polonia. So this is a good Instagram to follow, the Only Stencil Archive. I'm not sure if Nazar knows, but I think the person behind it is from Argentina. Él dice que este es un muy buen archivo Instagram para seguir, que dice Footage Only Stencil Archive. Es un archivo muy genial y Tristan dice que por ahí debe ser de una persona de Argentina. Okay, so from the propaganda of the Second World War in the 1960s, 70s, 80s is a period when artists began to use stencils to create art, sometimes political but also as artistic expression. So we have some famous examples since we talked about pochoir.
Ernest Pignon Ernest, he was one of the first people to use stencils in the 60s. This is an image from the 70s. Blake Lorat, famous stencil artist from Paris, who came after Ernest Pignon. And of course, in Latin America, there were lots of people using stencil art. One of the famous ones from the early period was Alex Valauri from Sao Paulo, who created stencils from the 70s onwards. Entonces, después de ver esas primeras décadas donde la técnica de stencil fue utilizada más que nada para la propaganda, para cuestiones, para fines políticos, ahora, empezando en los años 60, se ve también un uso netamente creativo, donde artistas empiezan a utilizar esta técnica para plasmar ideas más bien artísticos. Entonces tenemos a Ernest Pignon Ernest, por ejemplo, en París, que fue el primero en empezar a usar esa técnica en los años 60 en la calle, y después seguido por Blake Lorat, que también es de París, utilizando el stencil para sus obras en la calle, y la última imagen muestra a Alex Valauri de Sao Paulo, que fue uno de muchos artistas en América Latina de utilizar esta técnica también en el espacio público. And what all these artists have in common is their use of eventually using large-scale figures in their work. Y lo que estos artistas tienen en común en este caso es que utilizaban figuras grandes en su obra. So then, moving from Paris, when I began to research my first book, I realized that there was a big history of protest art, not just in America and Europe, but also in Latin America. So stencils were used in Latin America throughout the 70s and 80s. And this is a famous image by the photographer Susan Mizelas, the Molotov Man. And this gives you an example of how a political image, this photograph, was then adopted by protesters to create a stencil. You want to Bien, explain that? Sí, aquí entonces cuando empecé a investigar para mi primer libro, me di cuenta que había una gran historia del uso de la plantilla, del stencil, en el mundo del activismo y digamos, para fines políticos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de la fotógrafa muy famosa, Susan Mizelas, del Molotov Man. Imágenes como estas se utilizaron mucho para otros artistas de crear stenciles en base a esta imagen. And so stencil graffiti has its roots in this protest movement. So everything coming afterwards kind of connects to this language. Y vemos como here, la plantilla se usó mucho para los movimientos de protesta. so we've seen this language of protest adopted in the work of Banksy. So he's taking that idea of the protester, but also making that creative kind of twist to, this is one of his most famous images. The creative twist is he's throwing flowers rather than a Molotov bottle. But also in Bristol, he made an event where they were protesting about a branch of supermarkets opening in Bristol, and he chose that image, the Molotov cocktail, to protest about the local supermarket taking away custom from independent shops. So that language comes from the protest language that we already know. Entonces vemos cómo se fue desarrollando un lenguaje de protesta y cómo la técnica de stencil sirvió mucho para comunicar este lenguaje. Entonces empezamos a ver, por ejemplo, aquí a la izquierda,
una imagen de la obra muy famosa de Banksy, donde vemos claramente la referencia a esa imagen que vimos antes de Susan Marcelas, plasmada con un recambio creativo por el artista Banksy. Entonces aquí tenemos como el Molotov Man, pero en vez de tirar un Molotov cocktail, está tirando flores. Entonces ahí vemos cómo se va adaptando este lenguaje de protesta, también con la influencia artística de cada artista. Y a la derecha tenemos otro ejemplo también de Banksy, donde él utilizó como este mismo lenguaje que se fue creando, en este caso para protestar un supermercado en Bristol que estaba abriendo un supermercado grande y estaban protestando porque iba a sacar clientes de los mercados más chicos de la comunidad. While Susan Marcellus was an influence to this image, here we can see what could be his original image. Where he took his inspiration and kind of the information he needed to create that image is from a French anarchist magazine. Entonces vemos claramente la referencia que por ahí Banksy tuvo de la otra imagen muy famosa, pero aquí vemos la foto que seguramente haya sido el origen de la obra que él después creó utilizando la técnica de plantilla, que es una imagen, una foto de un anarquista francés. So this is obviously a main point about stencil art is we can draw, use hand drawing, and we can also reference photography. So it's kind of, we've got everything as part of our tools when we're making stencils. Y esto es algo muy genial de la técnica de stencil, donde podemos utilizar tanto el dibujo a mano como materiales como fotografía, fotos famosas, como fuentes de imágenes para nuestras plantillas. To continue this talk about the language of protest. Here there's an image, a similar image of a protest stencil in Bogota, a lot more simple, but at the same time there's an artist called Air who has used that the symbol of the raised fist, and so these two things kind of exist. We have this kind of art which is quite rough and ready and handmade, and something more refined. Similarly, with the protest movement of Extinction Rebellion, they have a very strong graphic design language that they use, but that same graphic design language can be used very simply. Bien, entonces aquí vemos varios ejemplos. Por ejemplo, el de la izquierda, que muestra una imagen que también vemos que resuena con esa obra de Banksy, pero sería una versión más simplificada. Entonces aquí tenemos varios ejemplos donde se ven como una versión menos refinada, ¿no? Más rápida de crear. Y después otro ejemplo del artista Air en Bogotá, que sería un ejemplo de una obra más elaborada, donde vemos que ellos están utilizando la imagen del puñado en el aire, también siguiendo con este lenguaje de protesta que se ve claramente cómo se va estableciendo. Y finalmente un ejemplo del movimiento, la organización Extinction Rebellion, donde ellos tienen un lenguaje enraizado en el mundo del diseño gráfico. Y es un lenguaje que también se puede plasmar en versiones más elaboradas o bien en versiones más simples. Tiene como esas dos facetas. Gracias. So in the book, we talk about the basics of stencil art, creating layers, for example. And I think what's happened since the first book that I made 20 years ago with stencil graffiti, there's been many innovations. One innovation is
to create larger scale works. So bigger murals is something that we now see with stencil art that we didn't see 20 years ago. We have some work here by NASA on the top here, and work by Mexican artist Jimed and Ribin. So you can see some of the massive scale that artists are working at the moment. Hemos visto muchos cambios en los 20 años que han pasado desde que salió mi primer libro. Una de las cosas que hemos visto que ha cambiado mucho es la tendencia de hacer obras a gran escala. Entonces, por ejemplo, a la izquierda tenemos la cara con la mano, que es una obra de NASA, y después tenemos otra obra del artista mexicano Jimed Raven a la derecha. I love this image because he's worked so hard he's having to have a sleep. Me encanta esta imagen porque se ve que él está trabajando tanto y tan arduamente que necesita de repente pegarse una siesta. So here's an example of Jimed and Ribin working at large scale. So to work at large scale, they need to map out the mural into sections and roll down these large sheets against the wall, and you can see the construction here. Aquí se ven los artistas Jimed y Riven trabajando en gran escala. Se ve como ellos necesitan, para plasmar una obra tan grande, necesitan mapear la pared e ir como desenrollando grandes plantillas que forman las diferentes partes del mural. There's the finished mural with Stinkfish from Bogota. And on the right, I think this is an interesting point to make about stencil art and street art, is the way it uses space. So I love that these two figures come together on the corner of the street. So it takes on a different meaning by being in a particular architectural space. Aquí a la izquierda vemos entonces el mural terminado de Jimed y Riven con una intervención del artista Stinkfish también saliendo la cabeza. Y a la derecha vemos un ejemplo de mural que demuestra el uso creativo del espacio en el arte callejero. Entonces tenemos dos personas que se van acercando y en la esquina se encuentran. Entonces no significaría lo mismo estar en una pared plana que estar en esta pared que se encuentra en una esquina. Here's some more examples of artists working at scale. This is two artists called Monkeybird. And what I find interesting about the way they construct their stencils is it creates the effect of a stained glass window. So they use the matrix of stencils to kind of look like an engraving, but also like stained glass. Aquí vemos un ejemplo, otro ejemplo de artistas trabajando en escala. Y lo interesante para mí de esta obra es cómo estos artistas crean plantillas que recrean un efecto como de, y estoy buscando la palabra porque no sé cómo se dice, como de esas ventanas en las iglesias de vitral. Entonces es casi como un efecto de grabado o de vitral que ellos hacen en su obra. Ellos se llaman Monkeybird, esos artistas. And then from large scale, we're looking at small scale. So this is an artist, a Belgian artist called Joan, who is using miniature images in a kind of playful way. Entonces, después de mirar unas obras de gran escala, ahora vamos a mirar algunas obras en miniatura. Aquí tenemos un artista, John, que está jugando con el espacio, con una obra muy pequeña. So to create the book, I was very lucky to have the help of the Institute of Court.
from Bogota. They had already made a zine called the Manual to Stencil around a year or so ago, and they allowed us to translate it into Spanish. And then for the new book, we commissioned them to create more pages to explain their techniques. So here's an example on the right of the zine that they created that helps you learn about stencils. Bien, entonces para este nuevo libro que recién saqué, tuve la suerte de contar con el apoyo de un instituto que ya había hecho un manual de stencil, de mostrar cómo se hace paso por paso la técnica. Y ellos nos dieron permiso de hacer una traducción y poder así incluirlo en el libro. And the zine is very funny. So there's lots of talking about how they're doing it and why they're doing it. And in this scene, he has an idea. Finally, has an idea of what he's going to draw, and that is Janet. And Janet is this lady. So girls, really? Is that what you're passionate about? So this explains how he uses Photoshop and other materials to create an image. It's just an example page from the book. El manual de stencil que ellos habían hecho en realidad es más bien un fanzine y es muy gracioso. Entonces, en la primera página vemos como la persona tiene una idea, por fin le llega la idea de lo que él quiere plasmar en la calle, y en la segunda página resulta que la idea es de plasmar la imagen de Janet, una chica, y dice, chicas, ¿en serio? ¿Eso es lo que te inspira? So there are more pages in the books explaining this process of using layers, which is a basic process which we saw in pochoir and screen printing, how to build up an image from one color to two colors to as many colors as you want. En esta página vemos, así como con el pochoir, cómo se puede ir desarrollando capas con la técnica de stencil. Entonces, yendo de un color a dos colores hasta la cantidad de colores que uno quiera. And this is something actually from Buenos Aires here. This is a workshop that NASA worked on. Mujer bonita es la que lucha. So you guys know what that is. So what I liked, this is a few pages from the protest part of the book. And what I liked about this workshop is it's empowering, and it's kind of fun and a way of getting people involved hands-on. Aquí vemos un par de páginas donde se ve imágenes de un taller en el que participó NASA Stencil. Vemos esta imagen, mujer bonita, es la que lucha, que a Tristan le gusta mucho porque es como una manera de hacer que se involucre la gente, porque tiene un mensaje, es como una obra de protesta, pero también es divertida. And of course, NASA can explain more about this project. Y por supuesto que NASA después les puede explicar más sobre este proyecto. When I made this talk, I was showing people in England about Argentina. So there's lots of work here about Argentina, which you will perhaps already know. So, but for me, there's lots of exciting work in Argentina that needs to be shown around the world. En esta parte del libro hay, de la parte que habla del protesta, hay mucha obra de Argentina. Yo he visto mucha obra en Argentina que la verdad que vale la pena mostrarla. Here's another example of this idea of having something to say and using stencil art to create your campaign on the street. So Praxis is an artist from Bogota who lives in New York most of the time. And these are some of his campaigns
for anti-fur, vegan, adopting animals, and generally animal liberation. Aquí tenemos otros ejemplos de cuando uno tiene algo que decir y utiliza la técnica de stencil para decirlo. Este es un artista de Bogotá, Praxis, que vive hace tiempo en Nueva York. Y aquí vemos distintas obras de él y todas tienen en común la temática de la liberación animal. More work again from Argentina, and this connects for me this idea of community, a community that's created by the street art movement, and also that way of creating art in a public space, which also brings communities together. Y aquí me refiero a este aspecto del arte callejero que es lo de la comunidad, donde a través del mismo movimiento se va generando comunidad entre los artistas y también cuando salen a la calle a crear su obra, se fomenta también comunidad a través de la creación de sus obras. So we're looking at two generations of Argentinian artists. So we have the paste up scene that's going on in Argentina right now. This idea of mixed media coming together, lots of different materials, not just stencils, but being able to create. I think what's exciting about what's happening in Argentina is creating these big walls with paste ups. Y aquí estamos viendo obras en Argentina y a mí me interesa mucho lo que se está viendo, que por un lado es el movimiento de pegatina, que está surgiendo mucho en este momento en Argentina y se combina con la técnica de stencil. Y me parece genial cómo están usando estas dos técnicas de pegatina y plantilla para elaborar paredes muy grandes. And then this idea of creative communities, the very first wave of stencil artists in Argentina, many of whom that Nasa told me that have gone through the university that you're studying at, came together to create this kind of community of stencil art and work together to create this dialogue between different stencil artists. Aquí vemos obras de lo que sería como la primera generación de artistas de stencil aquí en Argentina, que utilizaron mucho la técnica para generar diálogos a través de las paredes. Y muchos de estos mismos artistas, NASA me ha contado que ellos, de hecho, estudiaron en su misma universidad, atravesaron los mismos programas y después terminaron elaborando estas obras y creando, digamos, mucho arte de mucho impacto. Yeah, and for me, it's very exciting the way that those boundaries break down on the street. So it's not just one person's art; it's a collective art, and sometimes these artists create works on canvases together, for example. A mí me emociona mucho cómo se ve que se van como desdibujando las fronteras entre mundos. Entonces, estos artistas que se formaron en una facultad, pero después salen a plasmar su obra en la calle, también mismo las fronteras, digamos, entre personas, como estos mismos artistas después forman colaboraciones, diálogos en las paredes y hasta distintos artistas que pintan juntos en un mismo lienzo. So this word palimpsest is a Latin word to describe this building up of layers. Esta palabra palimpsesto es una palabra latina que se utiliza para describir esta técnica de ir agregando por capas. And again, this is a collaboration between Brazil and Argentina. This
Project Peglam. So this was a large-scale mural that was created in Brazil in 2018. Este es un mural grande que se creó en 2018, que fue una colaboración entre Brasil y Argentina. So that's one thing that's exciting about poster art is that you can collaborate across the world. You can send your posters to another country and know that they're going to go up in a different city, for example. Esto es algo muy genial del arte de afiche, que uno puede enviar sus afiches a otra parte del mundo y saber que esos afiches después van a formar parte de un mural colaborativo con personas de distintas partes del mundo en otra ciudad. So you have a very exciting paste-up culture in Buenos Aires. You can probably go out now and have a look at it yourself. So it seems strange for me to talk about it, but for me, it's an exciting movement that we should all be looking at around the world. Y se está viendo una cultura de piratina muy fuerte en Buenos Aires. Ustedes, de hecho, seguramente lo han visto. Pueden salir a la calle casi en cualquier parte de la ciudad y observar esas obras. Y para mí es algo en el mundo que deberíamos estar mirando, porque es algo muy interesante. So I can't talk about every single artist, but this is one example of a local artist called Rusty Demos. And I like the way he was inspired by cardboard that he found on the street. And then he used that cardboard and found materials to create these sort of recycled robots. Sería imposible hablar de todos los artistas de este mundo de arte afiche, pero aquí tenemos un ejemplo, Rusty Timo, en Buenos Aires, que a mí me gusta mucho como él se inspiró en cartón descartado, que después fue utilizando para crear estos robots así de este material reciclado para elaborar después sus obras de pegatina en la calle. Okay, and another artist who will also know very well is Tano Veron. And for him, it's more about getting these messages across, referencing the wood type posters in Buenos Aires. Aquí tenemos otro ejemplo muy conocido del Tano Verón, donde él elabora estos afiches con mensajes muy claros que hacen referencia a obras antiguas de impresión con madera. So in the book, I wanted to talk about these different techniques. So this is one technique using text, but other techniques we looked at like pattern and collage. We've seen the collage in the posters and in the work of the Hollywood in Cambodia artists. Hemos visto mucho esta idea, esta técnica de collage, donde se combinan muchas imágenes diferentes, así como hemos visto con algunas imágenes del colectivo Hollywood en Camboya, como ellos van combinando sus imágenes en suerte de collage. I'm going to go a little bit quicker because there's so much time, but one important development in the last 20 years was artists using tone. And of course, Nasser is a really important artist for that reason. He's very influential with his experimental use of tone. And here's some other examples of Pade stencil in Mexico. So it's using this kind of printing technique, but in a kind of creative way and applying it to stencils. And again, Nasser will surely tell you more about this. Una innovación muy interesante que se ha visto en los últimos años es el uso del tono en las plantillas. Esto es algo que Nasser les puede explicar muy bien. This is a Brazilian artist, and I find it interesting the way he has created a tonal technique, which has come from his drawing. So it's great to see the two
examples because, of course, stencil artists need to draw and sketch their ideas. Aquí vemos dos ejemplos de cómo artistas han creado el efecto de tono en obras con plantilla. Entonces, a la derecha un dibujo, cómo se va planificando ese tono y después cómo se plasma en la imagen. So in the book, we asked different artists to give us some tips. This is Daniel Melim from Sao Paulo, and he gave us one tip, which was the way he creates his kind of dirty effects. So when he sprays through a stencil, he sometimes turns it over and uses the wet spray from the original to kind of create this kind of dirty, misprinted technique. So it's just one technique. Para el libro pedimos a varios artistas que nos dieron tips, trucos para esta técnica. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un artista, Daniel Magin, de Sao Paulo, y él nos mostró, por ejemplo, cómo él crea el efecto sucio en sus obras. Entonces él pinta la plantilla y después, cuando la pintura está aún húmeda, da vuelta a la plantilla para que algo de esa pintura quede ensuciando la hoja. And there you can see some of the finished work, but he's basically embracing the kind of mistakes like dripping paint and like faded tone. So he embraces this as part of his style. Aquí vemos algunas de sus obras terminadas. A él le gusta mucho aprovechar lo que podrían ser vistos como los errores, como la pintura que gotea o la suciedad de las plantillas. Él aprovecha esos detalles como parte de su obra. So if this artist is kind of more dirty, I want to show you this artist. It's an artist called Elis from the UK, and it's a lot more clean and detailed. So very, very fine dots. And this artist has cut through the paper to create different layers here. Aquí tenemos un ejemplo de Elim, que al contrario del otro artista que sería como con una obra más sucia, este es un artista súper prolijo. Entonces, por ejemplo, en la imagen a la derecha se ve como él en realidad va recortando la hoja para crear capas en la imagen. And this is an example of a guy called Stencil Network from Puerto Rico, where he doesn't really spray paint anymore. He instead creates a paper cut and then projects the paper cut on the wall and then paints that. So there's no need to cut any cardboard. Aquí tenemos un ejemplo de un artista de Puerto Rico, Stencil Network, que en realidad ya no está haciendo ni siquiera plantillas, sino que él recorta papel con una técnica muy fina y con eso pinta sus obras. Right, I'm going to have to go fast to finish. So a couple more things. This is an artist called M City, and he's been taking, basically lots of artists will use the stencil technique, but take it and do it in their own ways. So we've just seen each artist using that stencil and kind of expanding the technique. So this is taking the art onto vinyl and creating this kind of 3D image, which he's calling drone art. Y hemos estado viendo entonces varios artistas que utilizan esta técnica de distintas maneras. Aquí tenemos un artista que crea lo que él llama arte de dron. Él plasma utilizando vinilo estas obras grandes en el asfalto para después captar con los drones. And just to say how what I like about stencil art is that idea of community. So it's art that you can do at any age. This is a project in Russia, which
was created by retired women. So they were asked what they wanted to create, and the young people helped them to make their art. Y para ir cerrando, quisiera hacer hincapié en lo de comunidad, que es un aspecto del arte callejero que para mí es como quizás el más fundamental. Entonces aquí tenemos un proyecto en Rusia que se creó con mujeres jubiladas que fueron preguntadas qué es lo que querían ver ellas plasmado en la calle, y después la comunidad salió a ayudarlas a crear esas obras. And another project that made me think about making the book was this project. This project in Palestine that was organized by Banksy, and he created a shop on the infamous Palestinian wall where he encouraged people to learn how to make stencils and then paint them on the wall. Y aquí tenemos otro proyecto de Banksy, en este caso, que creó una obra sobre la misma pared de Palestina, y él invitó a la gente a que aprendiera a hacer plantilla y después plasmar sus propias imágenes como parte de esta obra. Okay, so one other example is just how this has gone throughout history. So the Atelier Populaire was a movement of a student-based movement where the art students created these walls of posters similar to what we're seeing now in Argentina. And also this is an example at Glastonbury Festival where the art has been influenced by the Atelier Populaire. Aquí tenemos otro ejemplo así de comunidad a través del arte con el Atelier Popular, un movimiento en los años 60, y aquí se ve una pared donde ellos fueron combinando todos sus afiches para crear una obra colaborativa, y a la derecha se ve un ejemplo de este mismo estilo, digamos, en Glastonbury. Y esto es algo muy parecido que se está viendo también en Argentina con estos artistas que combinan todos sus afiches de artistas locales e internacionales para crear estos murales colaborativos. Great, thank you. I wanted to finish here just to say todos los caminos son correctos. So every direction is correct. So whatever you bring to stencil art is your own ideas. And what I like about stencil art is it encourages people to use their hands and create analog things, and to go outside and to make things in real life rather than always be using like Photoshop. Para cerrar, quisiera decir esto, que vale todo. Lo que ustedes quieran traer a esta técnica es genial. A mí lo que más me gusta de esta técnica es que es una técnica que te impulsa a crear cosas con las manos, a hacer cosas análogas, a salir un poco del Photoshop para crear obras. Okay, thank you. I'm now going to quit out in the show. So that I talked for an hour. I've got nearly half an hour left if anyone wants to ask some questions. Bien, ahora... I'm going to stop presenting. Okay. Over to you. Bien, entonces eso será el fin de la presentación, y ahora hay un tiempito para que hagan preguntas, si quisieran. Bueno, en primer lugar agradecerles a Tristán y a Melissa. Prendamos las cámaras si les parece, a ver si podemos como generar un diálogo en esta instancia. Y bueno, quedan abiertas entonces todas las preguntas para Tristán. We've got Chem Material S, papel madera. I'm not sure which one that is. Paper and wood. I don't know what the question was in the chat. Parece que hay una pregunta en el chat. A ver.
Graph paper is. It was when you show the big stencils in the wall, and Muy bajito. a guy asked is the paper papel madera because it was kind of look like that. Yeah, was that Jimed and Rebin from Mexico? Possible. I think it is difficult to get paper that big. So some people, you have to sometimes cut little sheets together, but you know, people find they're always looking for different materials. And most famous in Argentina is the stencil artists were using X-rays from the hospital, from the bins of the hospital. Bien, You know entonces, that, Melissa? yeah. Entonces, So everybody finds materials where they can. Yeah. claro, entonces la pregunta tenía que ver con qué tipo de papel se usa y Tristan estaba explicando que se ha utilizado muchos materiales diferentes y es una imagen muy grande, muchas veces se combina hojas de papel o de distinto material de cartón, de PVC, para elaborar la imagen grande y decía que al principio del movimiento de arte callejero aquí en Argentina, muchos utilizaban el material que podían encontrar y en ese caso, por ejemplo, muchos recurrían a las radiografías que las limpiaban y las utilizaban para recortar plantillas, que es un plástico como fino, pero There's an example from Camila. Exactly. There we go. Cool. Thank you. Yo tengo una pregunta, Tristán, y es que mencionaste que la mixtura de la pegatina y el stencil para la composición de murales colectivos en América Latina es algo que está mirando el mundo. ¿Cuáles otros movimientos o técnicas o mixturas de técnicas dentro del stencil observás como emergentes en alguna otra parte del mundo? So she's saying, Tristan, that you were talking about this really interesting combination between paste ups and stencil. That's something, a phenomenon that we're seeing a lot all around the world. And she was asking if you're seeing any of these other like combined techniques coming up around the world right now. I think I'm definitely looking to Argentina as one great example, but obviously in the bigger cities like New York, Berlin, Paris, London, there are similar scenes, but I think those scenes are a little bit less like communities and more like street art tourism. So people go to London, then they leave a poster and then they go, whereas I think in Buenos Aires it seems to be more of a communal scene. Mm-hmm. And are you seeing like any other examples of combined techniques, the way that paste up and stencil are being combined? Like stencil with any other technique or? That's interesting. I think throughout the book, there are lots of, what I find interesting is because the stencil is such a simple idea, putting paint through a space, is how people can come up with new ideas all the time with that simple technique. So I don't think there's a limit. There's going to be more in the future. Claro. Bien, hay grandes escenas de esta combinación de pegatina y plantilla en ciudades en todo el mundo. Es algo que se está viendo mucho. Y por otro lado, él considera que la técnica de plantilla es una que favorece mucho la combinación con otras técnicas y seguro se va a seguir viendo en distintas como colaboraciones entre técnicas. I think even since the book finished, I finished writing the book last year, and I keep seeing new techniques, and I'm going, oh, I wish that was in the book. You know, there's lots of different ones. Claro, que desde que terminó el libro sigue viendo cosas y es como, uy, qué pena que no lo dijo para poder incluirlo en el libro. Y there's a question in the chat.
¿Qué forma seguro se puede pintar con aerosol? So how can you paint with spray paint if you're not able to get a mask with a filter? Is it useful to use like a bandana? Is there something else that you recommend? Well, sure, a bandana. I mean, these really practical questions, you need to speak to Naza, your tutor, as soon as you can. Yeah, I mean, in when I was a kid, I didn't even know about masks. So I think it's really good that we do know, we know that we should wear masks. But I don't think we knew that when I was a kid. Claro, hoy día se usan máscaras y es muy bueno. Cuando era joven, Tristan dice que nadie sabía de usar las máscaras y ahora sí, y este tipo de cuestiones como muy prácticas, serviría mucho que pregunten con NASA, porque él les puede guiar con todas estas cuestiones de logística y cuestiones prácticas. In the book, I don't know if you can see this, there's a whole page of like your safety, because of course I'm making a book that it's telling people to cut things with knives and use toxic aerosol space, you know, so it you know, there is a safety issue, and that we have a page here which tells you, you know, how to look after yourself if you cut your hand, or, you know, obviously there are issues with safety. Hay unas páginas en el libro que justamente hablan de cuestiones de seguridad con esta técnica, porque claramente están diciéndole a la gente que vayan a cortar cosas con cuchillos y que salgan a pintar con pintura tóxica. Entonces hay cuestiones que tienen que ver con la seguridad y es importante tenerlas en cuenta. Okay. Anyone else? When did I get interested in stencils? Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Well, probably your age, more or less. I was a young kid in the 1980s, and I think the people that were using stencils in the 80s were like punks. So it would be like a punk technique. So when I went to school, people would paint on their bags, like with a stencil. So you'd have like the Clash, and you would like, you'd work it out. You didn't know how it was done, but you realized that you had to cut something out of cardboard. So you kind of worked it out yourself. So yeah, as a young person, I made them when I was at school. But I think what's changed is in the 1980s there was no a cat. There's no internet. There's no Photoshop. Everything is more hand drawn. So things have changed, and the technique has got better because of that. Y él se interesó en la técnica más o menos a su edad. Él cuando estaba en el colegio era más bien una técnica punk, que la gente que escuchaba la música punk utilizaba plantillas para pintar, por ejemplo, los nombres de sus bandas preferidas en su mochila, y vos lo veías y no sabías muy bien cómo lo habían hecho, pero un poco como instintivamente uno entendía que había que recortar con cartón o algo así y pintarlo para lograr crear una imagen. Y con los años se fue poniendo como más sofisticada la técnica, y eso está muy bueno, pero aún con ejemplos como simples se logra. I think for me, because it's very simple, it's a way into art. It's a way to introduce people to art who maybe didn't know they could make any art. So that's interesting. Es una muy buena técnica que abre la puerta hacia el mundo del arte, más para personas que por ahí no se consideran personas creativas, que piensan que no podrían hacer arte. La plantilla es una técnica que sirve a todo el mundo para que pueda crear. Looks like we've got another question in the chat. About whether it's legal or not.
Have you ever gotten caught? Me, no. I was rubbish at stenciling. I was very timid. So me and my friend would make stencils, and I would spray them behind the supermarket where nobody would even see them. So I think people today are, I think that's part of the process is doing it and being seen to do it, because you have to be a little bit brave, but you have to also have that conversation. Like if somebody sees you, they say, what is it about? Then that makes you connect to the people. So and if people like what you're doing, then they're going to support you and say, come around with a drink or a sandwich and say, great job, Or if they don't like what you're doing, then you run away. So I don't know. Él dice que no, nunca tuvo problemas, pero justamente porque era muy tímido. Cuando él salía a pintar, por ejemplo, por ahí salía detrás del supermercado para pintar una plantilla donde nadie lo iba a ver hacerlo. Y quizás eso es justamente un poco lo interesante del arte callejero hoy, donde uno justamente está pintando para ser visto mismo durante el proceso. Y eso abre un espacio para diálogo, para que la gente de la comunidad te ve pintar y te puede preguntar si le gusta lo que estás haciendo. Por ahí entonces se acerca con una bebida o un sándwich y bueno, si no le gusta, corres. Okay. Well, I'm sure you can ask Naza this, but I know there are places in Buenos Aires where it's more or less legal, more or less tolerated, encouraged, like the flea market and various places. I mean, do you in your website, Graffiti Mundo, Melissa, you tell people where to visit and where to go, right? Entonces Tristan está diciendo que aquí en Buenos Aires hay lugares donde más o menos está permitido pintar. Entonces eso es algo muy interesante de Buenos Aires, que por ejemplo hay ciertas plazas, hay por ejemplo el mercado de pulgas en Colegiales, donde la gente siempre va para pintar y los vecinos no tienen mucho problema con eso. Y justamente en Graffiti Mundo, bueno, nos hemos especializado en armar recorridos para mostrar estos lugares que son como galerías al aire libre, donde se puede ver muchos ejemplos de murales en distintos lugares de la ciudad. And we've got another question, somebody asking, Guadalupe asking, do you think that you can express an idea better with stencil? Can you say more than you can with words? I think it's about the context, isn't it? Because I think our connection to street art has changed now. We have things like Instagram, and a lot of people are seeing street art that they'll never ever see in their lives. And so it's reaching a bigger audience that way. At the same time, you have a local audience. So you're definitely creating, there is an audience there if you create it in an interesting way. And I think a lot of stencil artists use words can use words in an interesting way. So it's I guess it's the same question for the whole creation of art. It's like creating art, do you reach more people? It's a way of expressing yourselves. It's not the only way of expressing yourself, of course. So you could write a poem, sing a song, and spray a stencil. It's all about communicating. So it's just one form of art. But I think you can you can definitely reach more different audiences, I think. Y dice que en cuanto a expresarse y poder decir algo con esta técnica, que quizás hoy día tiene más que ver con contexto, que por un lado uno puede compartir un mensaje con plantilla
con la comunidad local, pero también por el internet y por plataformas como el Instagram, uno también puede expresar ese mismo mensaje en un contexto mucho más amplio, con un público internacional. Y para expresarse por ahí se puede decir algo a través de esta técnica y también otras. Hay muchas distintas maneras de decir un mensaje y bueno, la plantilla es una de esas. But obviously, stencils you can repeat. You have a stencil, you can say the same thing 300 times in a city if you wanted to. So it has that quality, but also artistic quality. So if you're choosing between a poster and a stencil, I don't know, you know, I don't think it matters what technique you use, and that's what's exciting about the paste up scene is somebody might stencil something but said, and then another day they say, well, I'm just going to paint this one. You know, you don't have to use a stencil. It's just one technique that you can combine, try. Claro, la plantilla es solo una técnica. Quizás una de las cosas buenas que tiene es que creas una plantilla y con esa podés plasmar el mismo imagen muchas veces. Eso por ahí sería una ventaja del alcance de un mensaje con plantilla. Pero así como esa técnica tenés también los afiches y uno puede como ir probando para ver cuál le sirve más. Yo tengo una pregunta, Amelia, ya como para ir cerrando porque ya estamos terminando, porque hoy habló mucho del stencil, pero también tiene como otros libros, por ejemplo, que hizo de Brasil, y me parece también interesante como desde la mirada que tiene él y esa relación de los universos visuales que no solamente vienen de la plantilla, que si nos puede comentar algo sobre esas relaciones que encontró en otros universos dentro del mundo del grafiti o el mundo del arte urbano en Latinoamérica. So this will be probably the last question for you, Tristan, as we close up the event today. And he was saying that, you know, you've obviously released a lot of books, and today you focused a lot on stencil art, but in your books you've talked a lot about street art in general, urban art, parts of the world, and if you have any sort of other comments to make about that, about sort of all of these different worlds that you've been exploring with your books. Oh, it's so hard. So much to say. Well, I think what we can let's think about at the moment, because we're living in COVID, we're all at home, and it's interesting to me how street art is reacting to the world right now. I've seen some amazing street art of all types, you know, stencil art that are confronting those issues like Black Lives Matter, COVID, and you know, it proves to me that it's a really important kind of form of art to express ourselves right now. What I was saying, the art of action. You know, if you're not angry now, you know, what are you doing? You know, it's a time that we all need to get a bit angry, but also express ourselves and heal ourselves. And I think that especially with all the museums and everything closed, the street is still possible. I know some countries have a curfew and you can't even go on the streets, but I think that community is very much alive now and confirms that you know, street art isn't going anywhere. And is really important in the moment. Y él dice que, bueno, en este contexto, quizás más que nunca, el arte callejero es un modo de expresión fundamental. Se está viendo el resurgimiento de mucho arte callejero en todo el mundo como respuesta a la pandemia, en respuesta a los distintos movimientos de protesta que se están viendo en centros urbanos de todo el mundo, por ejemplo en Estados Unidos con el Black Lives Matter, el movimiento de la gente afroamericana reclamando sus derechos. Y es también en este momento por ahí es difícil porque en algunos lugares hay
un límite de horarios cuando se puede estar en la calle o directamente hay cuarentena cuando uno no debería estar en la calle. Pero por otro lado, cuando los museos y las galerías están cerrados, la calle sigue estando ahí. Entonces es un buen momento para volver a descubrir esa forma de expresión y que, bueno, claramente el arte callejero no se va a ningún lado. Okay. Gracias, Melissa and Carolina, everybody that listened to me today. Thanks for listening. I'm not sure I've answered all the questions, but it's been a pleasure to talk with you. I have to go and find my children. My kids are at school, so I have to go in a minute. But thank you. You're doing some. ¿Dónde se puede conseguir el libro, Meli? Eso, no solamente preguntaron acá, sino que hay mucha gente. ¿Cuándo lo vamos a conseguir en Argentina? It's so hard. I don't know how we're going to get the books to Argentina. I have been given a list of 3 bookshops that stock English books, but they have told me that it takes a long time to get it. So I've told some bookshops in Argentina to get the book, but it takes many months, and so I really hope it's there because there's so much Argentinian art in the book. But at least people outside of Argentina are becoming to know the scene through the book. Bien, está trabajando con varias librerías, intentando ver cómo hacer llegar los libros, que la verdad que es difícil, a veces lleva muchos meses. Somebody says, is it on Amazon? It's definitely on Amazon, if you can get Amazon. Está en Amazon, está disponible y bueno, mientras está tardando en llegar por ahí a Argentina, el libro sí contiene mucho arte de Argentina, entonces todo el mundo se está enterando de lo que se está haciendo aquí y bueno, en algún momento llegará aquí también. Do we get a discount? I wish I could send. I wish I could send you 100 of these books, but I don't have that many. But I'm trying to get more to Argentina if I can. Está intentando hacernos llegar libros. Actually, Carolina, I need to send you one. You're getting one. Sí, tengo que... Carolina has a photograph on this book, so I've promised a book to her. Tengo mi libro, Tristán, gracias. I'm sending some to Gonzo. Yes, I have. Thanks. You have it already? I have the book. Yes, thanks. Oh, okay. I need to send some more. Que sortee para uno de los alumnos. Ya está. Bueno, vamos a ver cómo se pueden hacer llegar más libros a Argentina. Okay. Mientras tanto, les compartimos ahí los enlaces, tanto del Instagram del libro, del Instagram de Tristán, de Graffiti Mundo, de Galería Unión, de Arte Callejero Latinoamérica. También les compartimos unos enlaces para que puedan ir. Del Instituto Bogotano de Corte también, que fueron parte del libro, que está buenísimo. Y decirle que antes que se vaya, que la próxima vez queremos tenerlo en vivo. Meli, por favor, decirle eso, que lo esperamos la visita a Buenos Aires, que él no conoce. Bien. So Tristan, he said, next time we want you here in person. Absolutely. Yeah, I need to be there. I need to be there as soon as we can. Thank you very much for listening. Bueno, y muchas gracias por tu tiempo, por compartir toda esta experiencia. Gracias, Melissa, por todo el esfuerzo en la traducción. Muchas gracias a ambos. Y bueno, fue un enorme gusto. Ahora ya seguiremos compartiendo entre nosotros y viendo un poco más las repercusiones, pero bueno, agradecerles un montón por este tiempo. Sí, súper agradecidos, Meli, ahí a vos, que te pusiste ahí la 10 ahí con la traducción. Súper agradecido. Pasen también por Galería Unión y por Graffiti Mundo, que es parte de estos proyectos, Meli. Y nada, a Tristán ahí un abrazo enorme y nada. Y muchas gracias. Abrazos. Abrazo grande. Okay. I'm just gonna go. Okay, sorry, I got to run. Gracias, bye. Bye. Thank you. Thank you. Thank you, bye.
Bueno, acá seguimos entonces.